¿Por qué muchos judíos siguen esperando al Mesías? Bueno, así que está hay mucha explicación sobre muchas cosas para decir sobre este tema. Si Dios quiere, el año que viene voy a publicar un nuevo libro, que en ese nuevo libro eh, voy a explicar también las razones eh, terrenales, si puedo decirlo de esta manera, las razones teológicas de por qué los judíos rechazan al Mesías, pero el libro va a estar enfocado en las razones espirituales de por qué Dios puso un velo en los ojos de los judíos para que no vean quién es el Mesías. Interesante. ¿Sí? Entonces ese va a ser el tema del segundo libro mío, pero la explicación espiritual la voy a dejar para más tarde. Hay que entender que el pueblo judío tiene un velo y por eso no alcanza a ver que Yeshua es el Mesías. Pero ¿cuál es la explicación que ellos dicen, los judíos que todavía esperan el Mesías? Entonces tenemos las razones teológicas y la razón más importante es que los judíos están esperando una sola venida y no dos. ¿A qué me refiero? Cuando nosotros leemos las profecías sobre el Mesías, vemos que va a haber un Mesías que llega sobre un burro, ¿sí? Y si nosotros leemos esa profecía en Zacarías capítulo 8, versículo 8, si no estoy equivocado, o 9, ya no me acuerdo bien, eh, la profecía habla del Mesías que entra a Jerusalén con un burro, y el versículo siguiente dice de que va a reinar de mar a mar, ¿sí? Y que no va a haber guerras. No sé si entender lo que estoy diciendo. El versículo 9 dice que el Mesías va a entrar a Jerusalén sobre un burro, y el versículo 10 dice que ese mismo rey va a reinar sobre todo el mundo. Entonces, la teología judía dice, bueno, el Mesías que va a venir va a reinar sobre todo el mundo. En Isaías capítulo 11 dice que va a llegar el descendiente del vástago del tronco de Isaí, ¿sí? La famosa profecía, y dice que el Espíritu de Dios va a estar sobre él. Con eso todos los cristianos están de acuerdo, que Yeshua fue el cumplimiento descendiente de David, que el Espíritu de Dios estaba sobre él. Pero luego que está escrito, que va a juzgar todas las naciones, que va a traer paz, no va a haber guerras cuando llega, que los animales van a dejar de comer uno al otro. Sí, el león va a comer pasto junto con el cordero. Y por eso nosotros como creyentes en Yeshua, nosotros dividimos la venida del Mesías en dos. La primera venida, donde viene como el cordero para morir y resucitar, para pagar nuestros pecados, darnos la redención, y luego sube al cielo, pero vuelve como el león de Judá, haciendo juicio a todas las naciones, reinar sobre todo el mundo y que no hayan guerras entre las naciones. Entonces, para nosotros está muy claro que hay dos venidas. El judaísmo dice no, los cristianos inventaron esa primera venida, sino que hay una sola venida. Y cuando yo le digo a un judío, rabino, que yo creo que Yeshua es el Mesías, lo que me dice es, ¿cómo puedes creer que Él es el Mesías si desde que Él llegó hay aún más guerras que antes? ¿Cómo puede ser que llegó si los muertos no están resucitados? Sí, porque ese es otro
otra característica del Mesías, que tiene que resucitar los muertos. Si llegó hace 2000 años, ¿por qué el pueblo de Israel no está a salvo? Mm. ¿Sí? Nosotros sabemos, como creyentes en Yeshua, sabemos la respuesta. Sabemos que el nacer de nuevo es la resurrección de los muertos, que Yeshua sí proveó, Jesús proveó la salvación al pueblo de Israel, pero no es una salvación nacional, sino es una salvación individual. La interpretación judía de las profecías no separan, como dijimos antes, Zacarías 9, que el Mesías entra con un asno, y el versículo siguiente, que reina sobre todo el mundo. Nosotros vemos 2000 años de diferencia entre un versículo al otro. El judío dice, no, yo no veo ninguna separación entre los dos versículos. ¿Sí? Y esta es la razón principal de cómo es el Mesías si no cumplió lo que el Mesías debe cumplir. Ujú. Otras razones más eh, podría ser la razón eh, histórica que mencioné antes, que el cristianismo persiguió los judíos, y en el nombre de Yeshua mismo fueron asesinados judíos. Mm. Entonces ahí vienen los judíos y dicen, ¿cómo? El Mesías de Israel, el Mesías que que nos debe venir y salvarnos, es causa de persecución y odio contra judíos. Sí, yo tengo la respuesta, ¿no? La respuesta es que Yeshua dice, no todos los que me llaman Señor, Señor eh, los voy a aceptar. Sí, porque esos cristianos que asesinaron judíos en el nombre de Yeshua son esos mismos que Yeshua les va a decir, nunca los he conocido. Conocí. Y por eso yo tengo la respuesta, pero el pueblo judío está muy herido del cristianismo, y dice, no, ¿cómo podemos aceptar ese tipo de Mesías? Hay mucho más, pero estos son, vamos a decir, las dos eh, principales argumentos. ¿Y la razón espiritual? La razón espiritual, lo digo en pocas palabras, em, si el pueblo judío iba a aceptar a Yeshua hace 2000 años, las profecías se iban a cumplir de la segunda venida también. Y si las profecías se iban a cumplir hace 2000 años de la segunda venida, los gentiles no iban a tener la oportunidad de ser salvos. Por eso Pablo en Romanos capítulo 11 dice que la transgresión de los judíos trajo salvación a los gentiles. Y por eso Dios tuvo que poner un velo en los ojos del pueblo judío para que rechacen el Mesías, y ahí los gentiles tengan la oportunidad de ser salvos. ¿Y cómo puede ser? ¿Cómo funciona eso? Ahí, por eso estoy escribiendo mi segundo libro, que si Dios quiere, el año que viene va a estar listo. Tremendo. Tremendo. Pues habrá que... Yo estoy ya esperándolo. Estoy ansioso. Porque me parece increíble, ¿no? Cómo lo que has dicho es tremendo. Si los judíos hubieran aceptado al Mesías, se hubiera cumplido la segunda profecía de su segunda venida, la profecía de su segunda venida, y ya no hubiera habido salvación para el resto, ¿no? Esto es tremendo, ¿no? Esto es el amor de Dios. El amor de Dios es tan y tan grande, tan misericordioso y tan paciente, ¿verdad? Para esperar a todos, para proceder al arrepentimiento, ¿no? Hablando de profecías, escatología, los últimos tiempos, si tienes alguna pregunta, ponla en el chat y yo se la voy a hacer a Steven directamente. Pero tienen que ser preguntas interesantes, ¿eh? Ahora,
aprovecho para decir, dale me gusta al directo, dale me gusta porque así más personas lo ven.